Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Este es un video tutorial realizado por alumnos de la carrera de Ingeniería Química, asesorados por el profesor Everardo Antonio Feria. En este video resolveremos un problema de aplicación enfocado en la operación unitaria de mezclado. Procedemos a explicar el problema. Se van a mezclar 4 materiales: carbonato de calcio al 99%, dióxido de silicio al 99.5%, tensoactivo al 99%, carbonato de sodio al 98%, para obtener 500 kilogramos de un material con 45% de carbonato de calcio, 45% de dióxido de silicio, 2% de tensoactivo. Calcule la cantidad necesaria de cada material, así como la concentración de carbonato de sodio y el agua en el producto. Procedemos a representar nuestro tanque de mezclado. El problema nos dice que se mezclan 4 materiales. Representamos cada material con una flecha. Las identificamos con un número para referirnos a cada corriente. Procedemos a colocar los datos que conocemos de cada corriente. En la corriente 1, el flujo másico no lo conocemos. La fracción mol del componente carbonato de calcio es de 0.99. La fracción mol del agua en la corriente 1 es de 0.01. En la corriente 2, el flujo másico de la corriente 2 no lo conocemos. La fracción mol del componente dióxido de silicio es de 0.995. La fracción mol del agua en la corriente 2 es de 0.005. En la corriente 3, el flujo másico no lo conocemos. La fracción mol del componente tensoactivo es de 0.99. La fracción mol del agua en la corriente 3 es de 0.01. En la corriente 4, el flujo másico no lo conocemos. La fracción mol del componente carbonato de sodio es de 0.98. La fracción mol del agua en la corriente 4 es de 0.02. En la corriente 5, nuestra corriente de salida, el flujo másico es de 500 kilogramos. La fracción mol del componente carbonato de calcio es de 0.45. La fracción mol del componente dióxido de silicio es de 0.45. La fracción mol del componente tensoactivo es de 0.02. Si bien no conocemos la concentración exacta de la fracción de carbonato de sodio de la corriente 5 y la fracción mol del agua en la corriente 5, sabemos que su composición es de 0.08. Procedemos a plantear nuestros balances. Nuestro balance general quedaría de la siguiente manera: el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5. Nuestro balance por componente para el carbonato de calcio quedaría de la siguiente manera: el flujo másico de la corriente 1 por la fracción mol del carbonato de calcio en la corriente 1 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción mol del carbonato de calcio en la corriente 5. Nuestro balance para el dióxido de silicio sería: el flujo másico de la corriente 2 por la fracción mol del dióxido de silicio en la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción mol del dióxido de silicio en la corriente 5. Nuestro balance para el tensoactivo quedaría de la siguiente forma: el flujo másico de la corriente 3 por la fracción mol del tensoactivo en la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción mol del tensoactivo en la corriente 5. Nuestro balance para el carbonato de sodio quedaría de la siguiente forma: el flujo másico de la corriente 4 por la fracción mol del carbonato de sodio en la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción mol del carbonato de sodio en la corriente 5. Y por último, nuestro balance para el agua quedaría de la siguiente forma: el flujo másico de la corriente 1 por la fracción mol
del agua en la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 2 por la fracción mol del agua en la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 por la fracción mol del agua en la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 por la fracción mol del agua en la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción mol del agua en la corriente 5. Estos serían nuestros 6 balances para este problema. Una vez que tenemos nuestros balances, procedemos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Comenzaremos encontrando el flujo másico de la corriente 1. Para encontrar el flujo másico de la corriente 1, nos es muy útil resolver primero el balance del carbonato de calcio, ya que conocemos la fracción mol del carbonato de calcio en la corriente 1, el flujo másico de la corriente 5 y la fracción mol del carbonato de calcio en la corriente 5, por lo que nos es muy fácil despejar el flujo másico de la corriente 1. Para encontrar el flujo másico de la corriente 2 nos sirve el balance del dióxido de silicio, ya que conocemos la fracción mol del dióxido de silicio en la corriente 2, el flujo másico de la corriente 5 y la fracción mol del dióxido de silicio en la corriente 5, nos es fácil despejar al flujo másico de la corriente 2. Para encontrar el flujo másico de la corriente 3, nos es útil el balance del tensoactivo, ya que conocemos la fracción mol del tensoactivo en la corriente 3, el flujo másico de la corriente 5 y la fracción mol del tensoactivo en la corriente 5, nos es útil despejar del balance del tensoactivo al flujo másico de la corriente 3. Para obtener el flujo másico de la corriente 4, del balance general, despejamos al flujo másico de la corriente 4, y nuestro despeje nos quedaría de la siguiente forma. Para encontrar la fracción mol del carbonato de sodio en la corriente 5, nos es útil emplear el balance del carbonato de sodio, ya que, como podemos darnos cuenta, conocemos el flujo másico de la corriente 4, la fracción mol del carbonato de sodio en la corriente 4, y conocemos el flujo másico de la corriente 5, así que despejamos a la fracción mol del carbonato de sodio de la corriente 5. Para encontrar la fracción mol del agua en la corriente 5, de nuestro balance del agua despejamos la fracción mol del agua en la corriente 5. Conocemos el flujo másico de la corriente 1, la fracción mol del agua en la corriente 1, el flujo másico de la corriente 2, la fracción mol del agua en la corriente 2. Conocemos también el flujo másico de la corriente 3, la fracción mol del agua en la corriente 3, el flujo másico de la corriente 4, y conocemos el flujo másico de la corriente 5. Nos es muy útil este balance para conocer la fracción mol del agua en la corriente 5. Hemos abierto una hoja de cálculo en Excel. Aquí está nuestro balance para el carbonato de calcio. Queremos encontrar el flujo másico de la corriente 1. Consideramos que es muy útil este balance, ya que todos los demás datos son conocidos.
Bueno, aquí está nuestro despeje. Vamos a proceder a ingresar los datos para conocer el flujo másico de la corriente 1. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar cada celda, ya que los datos están ingresados en la parte superior izquierda. Esto nos es de gran utilidad para resolver ecuaciones en Excel. Veamos. A ver, nuestro despeje quedó de la siguiente manera. El flujo másico de la corriente 5 por la fracción mol del carbonato de calcio en la corriente 5 entre la fracción mol del carbonato de calcio en la corriente 1. Bueno, conocemos el flujo másico de la corriente 5 y el flujo másico de la corriente 5 está en la celda B13. La celda B13 corresponde al flujo másico de la corriente 5. Esta va a ser multiplicada por la fracción mol del carbonato de calcio en la corriente 5. Esta corresponde a la celda B15 y esto es dividido entre la fracción mol del carbonato de calcio en la corriente 1, que corresponde a la celda B2. Y el resultado del flujo másico de la corriente 1 es de 227.27 kilogramos por hora. Ya tenemos el flujo másico de la corriente 1. Procedemos a encontrar el flujo másico de la corriente 2. En la parte superior está nuestro balance del dióxido de silicio y en la parte de abajo está nuestro despeje para encontrar el flujo másico de la corriente 2. Nuestro despeje nos dice que el flujo másico de la corriente 5, que corresponde a la celda B13, ingresamos la celda B13, multiplicada por la fracción mol del dióxido de silicio en la corriente 5, que corresponde a la celda B14, esto dividido entre la fracción mol del dióxido de silicio en la corriente 2, que corresponde a la celda B5. Nuestro flujo másico de la corriente 2 es de 226.13 kilogramos por hora. Para encontrar el flujo másico de la corriente 3, nos es útil plantear el balance del tensoactivo, ya que todos los demás datos, como dijimos anteriormente, son conocidos. También lo podemos checar en la tabla superior izquierda. Ya hemos colocado el flujo másico de la corriente 1, porque ya la acabamos de sacar, el flujo másico de la corriente 2, que también ya la conocemos. Ahora deseamos calcular el flujo másico de la corriente 3. Nuestro despeje nos dice que si multiplicamos el flujo másico de la corriente 5, que corresponde a la celda B13, por la fracción mol del tensoactivo en la corriente 5, que corresponde a la celda B16, y esto lo dividimos entre la fracción mol del tensoactivo de la corriente 3, que corresponde a la celda B8, tendremos nuestro flujo másico de la corriente 3, que corresponde a 10.10 kilogramos por hora. Para conocer nuestro flujo másico de la corriente 4, ya hemos encontrado el flujo másico de la corriente 1, de la corriente 2, de la corriente 3 y tenemos el de la corriente 5. Entonces, del balance general despejamos al flujo másico de la corriente 4.
Nuestro despeje nos dice que el flujo másico de la corriente 5, que corresponde a la celda B15, menos el flujo másico de la corriente 1, que corresponde a la celda B3, menos el flujo másico de la corriente 2, que corresponde a la celda B6, menos el flujo másico de la corriente 3, que corresponde a la celda B9, obtendremos nuestro flujo másico de la corriente 4, que en este caso corresponde a 36.49 kilogramos por hora. Bueno, ya conocemos los flujos másicos de nuestro tanque. Ahora necesitamos conocer la fracción mol del carbonato de sodio en la corriente 5. Para encontrarlo, nos es muy útil despejarlo del balance del carbonato de sodio, ya que todos los demás datos, como hemos visto, los conocemos, solamente nos queda sustituir. Nuestro despeje nos dice que el flujo másico de la corriente 4, que corresponde a la celda B10, por la fracción mol del carbonato de sodio en la corriente 4, que corresponde a la celda B11, entre nuestra fracción mol del agua en la corriente 5 es de 0.071 kilogramos por hora. Como podemos darnos cuenta, ya conocemos todos los flujos másicos de las corrientes, conocemos casi todas las fracciones molares, a excepción de una. Nos falta encontrar la fracción mol del agua en la corriente 5. Para encontrarla hemos utilizado el balance del agua, ya que todos los demás datos son conocidos. A partir de nuestro despeje, encontraremos ahora la fracción del agua en la corriente 5. Nuestro despeje nos dice que multipliquemos el flujo másico de la corriente 1, que corresponde a la celda B1, por la fracción molar del agua en la corriente 1, que corresponde a la celda B3, más el flujo másico de la corriente 2, que corresponde a la celda B4, por la fracción mol del agua en la corriente 2, que corresponde a la celda B6, más el flujo másico de la corriente 3, que corresponde a la celda B7, por la fracción mol del agua en la corriente 3, que corresponde a la celda B9, más el flujo másico de la corriente 4, que corresponde a la celda B10, por la fracción mol del agua en la corriente 4, que corresponde a la celda B12. Bueno, lo vamos a hacer por partes. Nuestro despeje nos dice que el numerador lo dividamos, en este caso la celda es la celda F10. La dividimos entre el flujo másico de la corriente 5, que corresponde a la celda B13, y obtenemos la fracción mol del agua en la corriente 5. Si recuerdan, en un inicio el problema nos decía que la fracción del carbonato de sodio de la corriente 5 junto con la fracción del agua de la corriente 5 ambas sumaban 0.08. Bueno, para comprobar, ya para finalizar, vamos a sumar estas dos fracciones. La fracción del carbonato de sodio de la corriente 5 corresponde a la celda B17. La sumamos a la fracción del agua de la corriente 5, que en este caso la tenemos en la celda F12. Y sí, efectivamente, corresponde a 0.08. Bueno, eso es todo. Esperemos haya servido este tutorial y esperamos verlos pronto. Gracias.